este encuentro ustedes van a conocer la historia del cine nacional venezolano. Tenemos un grupo de compañeras, colegas, periodista también, es la compañera Patricia Kaiser, ¿no? Entonces, tenemos a la licenciada Marina Levy, historiadora, tiene un importante bagaje en este asunto de lo que es la historia, no solamente de Venezuela, sino latinoamericana. La compañera Yolanda Suero, nuestra compañera de clases Patricia Kaiser, quienes van a ser los ponentes, y tenemos a nuestro profesor Vladimir Sosa Sarabia, que también me acompaña en la dirección de audiovisuales y de producción audiovisual. Les pido un aplauso para los ponentes. Les voy a comentar un poquito la dinámica. Ellas van a exponer. Ustedes tienen aquí un espacio para hacer sus preguntas sobre los temas que se van a tratar aquí. Dejo el micrófono y el espacio a cargo del compañero Vladimir Sosa. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Marina, Yolanda, Patricia, ¿cómo están? Este es un panel muy particular y muy querido. Y es complejo. Vamos a tratar de mantener como el rigor académico y la seriedad, porque es que yo estoy aquí con tres amigas a las que quiero mucho, entonces a veces uno mezcla una cosa con la otra, ¿verdad? Y aprovecho además para decir, para felicitar a la Universidad Nacional Experimental de las Artes en ocasión de esta actividad, porque es muy raro ver en una actividad de este tipo, en un foro, en un conversatorio, que el panel esté constituido por tres mujeres. Eso únicamente se ve solo cuando van a tratar temas relacionados con mujeres, ¿no? Entonces, claro, así, aunque incluso he llegado a ver paneles en las que hay hombres que hablan sobre mujeres, ¿no? Así que bueno, creo que es interesantísimo este momento, ¿no? este encuentro. Esto se llama El nacimiento del cine en Venezuela, mitos y falsedades. Maestra. Los besos eran para Maite. Exacto. Maestra Maite Galán, Premio Nacional de Cine, bienvenida. Maestra honoraria, además, ¿no? de la Universidad de la UNEARTE. Por ahí veo también al maestro Gastón Vinci, investigador, restaurador, conservador. Pili Galán, hermana de Maite, bienvenida. No, productora y una cantidad de cosas más, entusiasta, promotora, organizadora de festivales, etcétera, etcétera, etcétera. Por allí está haciendo su entrada triunfal Guido González, documentalista. Lo vamos a saludar también. Él se ríe, él le gusta pasar desapercibido, pero no lo vamos a dejar. Y bueno, ¿quién? Silvia Vallejo, me dicen que anda por allí también. Bueno, estudiantes, todos, todas. Sofía Salazar, la veo por acá. Bienvenida. Edgar Narváez, no te había visto, hermano, bienvenido. ¿Qué tal? Erasmo también me dicen que anda por allí, no lo veo, pero seguramente sí. Erasmo, levanta la mano. Ya está. Qué bueno. Bueno, nada, estamos en víspera del Día del Cine Nacional. A propósito de el 28 de enero de 1897, una fecha que desde hace mucho tiempo para acá ha sido pues, considerada como el día del nacimiento del cine venezolano. El día del nacimiento del cine venezolano en relación a que ese día, supuestamente, deberíamos decir ahora, presuntamente, como dicen por allí, presuntamente se
proyectaron las primeras vistas hechas en Venezuela y o por un venezolano, ¿no? Insisto, presuntamente. Eso nos dice hasta este momento la historia oficial, digamos, lo que está escrito, lo que se reconoce como oficial, ¿no? Sin embargo, bueno, investigación, el rigor investigativo, en parte de estas tres compañeras que nos acompañan acá y otros que la antecedieron, como la maestra Ambrita Marroso, a quien hay que recordar siempre cada vez que hablemos de la historia del cine en este país. Bueno, empezaron a surgir primero dudas sobre el tema, sobre los sucesos, sobre aquellos sucesos, sobre los acontecimientos. Y luego, pues ante las dudas empezaron a surgir datos que ponen sobre la mesa con mayor certeza estas dudas. Lo cierto es que uno diría que es una investigación en curso que llevan a cabo cada una por su lado, cada una con su estilo, cada una con su método, estas tres compañeras que están acá, y que bueno, hoy están aquí pues para contarnos un poquito de cómo va eso y dónde empiezan a surgir esas dudas y cómo, bueno, y a plantear hipótesis, quizás, digámoslo así. Así que bueno, el nacimiento del cine en Venezuela, mitos y falsedades, y le doy entonces la palabra a mi querida Yolanda Sueiro para que inicie este maravilloso debate. Gracias. Gracias, Poliedro de Caracas. Gracias. La confusión que tenemos hoy parte de Ignacio de la Cruz y Gladys Sánchez, que nos dieron publicaron el hallazgo documental de dos películas. Muchachos bañándose, bueno, ahorita no sé si es muchachos o muchachas, porque he encontrado muchachas, entonces no sé. En la laguna de Maracaibo, y célebre especialista sacando muelas en el Gran Hotel Europa. Las primeras filmaciones criollas que se conozcan. Eso lo publicaron en el Nacional el 12 de febrero de 1931. Esto lo escribe Rafael Orozco en un artículo que se llama Apuntes para la historia de la asociación de cinematógrafo, no sé en dónde, en Puebla. Ajá. Esto es un artículo del Heraldo Mexicano de México en octubre de 1895. Dice, una de las atracciones que ha atraído a múltiples visitantes de las provincias es la curiosa invención de Edison, el kinetoscopio, en la calle Profesa. Es películas de kinetoscopio. Durante la semana, el dentista ha estado extrayendo dientes con perfecta precisión. El potro indómito, mientras el jinete salta sobre él, se pone de pie, patea y hace cabriolas como lo haría un caballo en el campo. El pleito de café es tan natural en todas sus partes. Él narra toda la programación, pero el primero es el dentista. Es una película de kinetoscopio. Le cambian el título y le ponen... ¿A ustedes no le ha pasado que los engañan? Que le prometen una cosa y no es. Bueno, eso mismo. Aquí en Venezuela hay muchos ejemplos. Yo cito dos en mi libro. Inicios de la televisión cinematográfica en Caracas. Dicen una cosa y no es. ¿Por qué va a ser? Si eso es publicidad. No es. Entonces, este dentista puede ser este.
Y en cuanto a los muchachos bañándose en la laguna, hay miles de ejemplos. Miles de ejemplos de gente bañándose. Entonces yo sencillamente no creo que esas sean las primeras películas venezolanas ni las primeras hechas por un venezolano. Porque creo posible que Manuel Trujillo Durán esté aquí. O sea, él se va el 8 de enero, que es el día de su cumpleaños. Debemos celebrar el día de su cumpleaños en vez de estar celebrando un día que no es. Entonces, el día de su cumpleaños él se va a los Andes. Y en febrero suspenden la proyección porque hubo un problema con la instalación eléctrica y entonces no proyectaron. Y luego no sabemos de nada hasta agosto. No, hasta abril, que él está en Cúcuta, creo. Entonces, tenemos de enero a abril, ¿dónde está? No sé. Las distancias son largas y uno tarda mucho en esa época en trasladarse, pero es mucho tiempo sin saber de él. Bueno, yo hasta aquí lo que le puedo decir. Yo no le puedo decir más nada. Gracias, Poliedro. Bueno, muchísimas gracias, profesora Yolanda Sueiro, profesora de la Universidad Central de Venezuela, docente del Diplomado de Conservación y Preservación de Material Audiovisual de la Cinemateca Nacional y UNEARTE, escritora, investigadora. Además acaba de ganar un premio para la publicación de un libro. ¿Cuándo sale ese libro? El premio Argimiro Gabaldón. Así que bueno, pronto conoceremos un libro en donde tendremos pues además muchos datos sobre Manuel Trujillo Durán, efectivamente. Yo me permito hacer un resumen de lo que planteó Yolanda. Yolanda, bueno, dice que efectivamente el aparato que tenía Manuel Trujillo Durán era un vitascopio y que efectivamente el vitascopio es un proyector, no registra imágenes, es decir, no es lo que conocemos hoy día como cámara. Luego, dice que, bueno, la primera proyección hecha en Venezuela no es el 28 de enero, porque digamos, hay gente que plantea que si bien a lo mejor, quizás, lo más seguro es que quién sabe, las películas proyectadas, o las vistas, proyectadas ese día no eran venezolanas, es igual porque ese día fue la primera proyección de cine en Venezuela, y eso no es verdad tampoco, porque existe una proyección en el mismo Teatro Baral de aquella época, en julio de 1896, julio, ¿no? 11 de junio. El 11 de junio que se hace una primera proyección para la prensa y al día siguiente, el 12, el 9 para la prensa y el 11 que se hace la primera proyección, digamos, pública. Es así la cosa. Gracias. Entonces, nada, pues el 28 de enero también es, entonces, como fecha, también es cuestionable. Luego, el Teatro Baral, también hemos leído ciertamente que en el Teatro Baral y hacen hasta unas visitas. Aquí se hizo la primera, y no es verdad, el Teatro Baral de hoy día no es el mismo Teatro Baral de 1897, ni de 1896, ni de aquella época. Hay datos, es verdad, yo he leído que hay datos que dicen que el proyector que utilizaba Manuel Trujillo Durán era un proyector enviado desde Francia por los hermanos Lumière, y eso tampoco es cierto. De hecho, el cinematógrafo que llega a Venezuela lo trae Gabriel Beire, ¿no? En
julio de agosto. Yo estoy empeñado con julio de 1897. Exacto. Así es. Y habla del libro La Casa de la Marina, en donde el escritor ciertamente fabula, creo que le da un tinte novelesco a la vida de Manuel Trujillo Durán. La verdad es que yo coincido con la profe Yolanda, creo que es un libro muy bonito, de verdad muy, muy, muy bonito. Pero bueno, obviamente, entre la realidad y la fábula es muy difícil pues tomarlo como un libro de rigor investigativo. Y un dato interesantísimo, importantísimo, que lo guarden por allí, es que, bueno, la profesora ubica una vista vinculada a un dentista en México, que no es ni siquiera reproducida con un vitascopio ni con un cinematógrafo, sino con un kinetoscopio, que en este caso además no sería proyectada, reproducida. Sino después se utilizó para proyectarse, pero digamos, en el 95 no había proyecciones. El kinetoscopio es un aparato como que funciona distinto, a través de un visor. Uno se tiene que asomar para poder ver las imágenes. Es decir, es antes de la proyección como la conocemos hoy día, ¿no? Que ya la linterna mágica existía, etcétera, etcétera. Así que bueno, creo que no se me escapó nada. Le agradezco a la profesora Yolanda Suero, la vamos a tener aquí para posibles preguntas después, y le doy la palabra a la profesora Marina Levy, que si Yolanda arrancó con metralla, Marina, bienvenida, profe. Gracias. Bueno. Buenos días a todas y a todos. Gracias a la institución por esta invitación y gracias a todos ustedes por estar aquí y compartir este momento para derribar mitos y falsedades en torno a Manuel Trujillo Durán, porque por alguna razón aún desconocida, bueno, tenemos a un personaje que tiene suficientes méritos para ser reconocido por infinidad de cosas que hizo, más no por haber realizado las películas que se le atribuyen, ¿ok? Lo primero que voy a decir como investigadora, historiadora en Venezuela, es que los primeros años de la historia del cine en Venezuela fueron realizados, estas investigaciones, estos trabajos que recopilaban la historia, fueron realizados por personas que con muy buena disposición, muy buena voluntad, muy buen ánimo y todos los deseos de recoger la historia y contribuir con que la memoria de nuestra cinematografía no se perdieran, escribieron varios textos, más sin un rigor metodológico que comprobara que esta información que estaban publicando era 100% veraz. ¿Ok? En estos tiempos en donde estamos muy pendientes de que no sean noticias erradas, sino que sean realmente noticias certeras, es importante decir esto, porque las redes sociales están al acceso de todo el mundo. Todo el mundo en las redes sociales rápidamente lanza contenidos sin verificar que sus fuentes son reales. Entonces estamos muy a la expensa de lo que diga cualquier persona con veracidad o sin ella. Entonces, por eso yo les digo a mis estudiantes que ustedes siempre al principio, cuando leen un contenido, deben sospechar. Sospechen de todo, duden de todo y no confíen hasta que ustedes no comprueben que sus fuentes son confiables. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que decir es que sí, Manuel Trujillo Durán
fue un emprendedor, un hombre muy avanzado en su época. De hecho, voy a decir algo que a lo mejor les parezca insólito. Manuel Trujillo Durán era bachiller. ¿Y por qué? Porque es lo insólito, porque no todo el mundo a finales del siglo pasado era bachiller, del siglo XIX era bachiller. Él nació en una casa en donde habían medios económicos, en donde podía estudiar, y estudió en una institución privada y se hizo bachiller. Ser bachiller en aquel momento era un estatus cultural muy elevado, reconocido. Incluso en los medios de comunicación se hablaba de el bachiller Manuel Trujillo Durán, ¿ok? Entonces, él era un tipo que estaba dentro del mundo de la cultura y tenía una capacitación. Era un tipo estudioso, era un tipo que se aventuró a hacer estudios hasta de astrología y astronomía, ¿ok? Entonces, él es contactado por un señor llamado Luis Manuel Méndez, que ya citó Yolanda, y le dijo, este es Luis Manuel Méndez, que alquiló, no compró, alquiló en Nueva York a Tomás Alva Edison un vitascopio por $700. Luis Manuel Méndez le dice a Manuel Trujillo Durán, hagamos un negocio. Tú te encargas de proyectar, aquí tienes el proyector, aquí tienes las películas, proyecta. Y entonces Manuel Trujillo Durán acepta. Y además de proyectar, vas a promocionar este nuevo sistema de entretenimiento a distintas partes de Venezuela y de Latinoamérica, porque Luis Manuel Méndez adquiere en Nueva York la patente para exhibir en Venezuela y Latinoamérica. Entonces, uno de los méritos que tenemos que reconocerle a Manuel Trujillo Durán es que resulta ser que es el primer exhibidor itinerante de Latinoamérica. ¿Ok? Antes de que llegaran los emisarios de los hermanos Lumière a Sudamérica, ya Manuel Trujillo Durán está presentando películas a finales de 1896 en Caracas. ¿Ok? Entonces, eso ya es un mérito, y no solamente eso, sino que es Manuel Trujillo Durán quien lleva también en este transitar itinerante el cine a Colombia, y la primera función de cine que se hace en Colombia la hace en el Teatro Peralta de Bucaramanga Manuel Trujillo Durán, y así lo recoge incluso la historia de Colombia, aunque todavía por ahí hay algunos profesores que se resisten. ¿Ok? Entonces, ya que estamos sospechando de todo, vamos a ver un poco más de dónde viene esta historia. ¿Por qué? ¿Cómo surge el mito? El mito surge por estos dos estudiantes que nombraba la profesora antes. Dos estudiantes de la Universidad del Zulia están haciendo una investigación sobre fotografía y de Manuel Trujillo Durán, y están haciendo la revisión de prensa, y haciendo la revisión de prensa se encuentran con un cartel que le va a mostrar la profesora Kaiser más adelante, que es la invitación a la proyección. Pero resulta ser que en esta invitación a la proyección, es una proyección ciertamente en el Teatro Baral que alquilaba Manuel Trujillo Durán para hacer sus proyecciones con el vitascopio. Pero en esa invitación en ninguna parte dice que Manuel Trujillo Durán hizo esas películas. Esa fue una deducción aparentemente lógica que sacaron estos dos estudiantes, saltándose el rigor de la investigación, ¿ok? Y concluyeron que como el que proyectaba en el Teatro Baral era Manuel Trujillo Durán, él también había hecho las películas. Pero no existe ninguna fuente por escrito, no hay ninguna referencia que nos diga que él las hizo. Datos aún más
sospechoso, que nos ponen más capciosos al respecto. Al fallecimiento de Manuel Trujillo Durán, quien desgraciadamente se quitó la vida hacia 1932. En su estudio había infinidad de materiales de todos los trabajos que él había hecho. Él fue periodista, fue fotógrafo, tenía su estudio fotográfico, trabajó con varias revistas culturales internacionales, creó un periódico de nombre Gutenberg, tenía una revista cultural, fue un tipo muy, muy avanzado para su época y un verdadero emprendedor cultural. Pero da la casualidad que entre todas las documentaciones que hay, que registra todo lo que él hizo en su vida, en sus archivos personales, no hay un solo dato que confirme que él hizo estas dos películas. Por lo demás, estos dos títulos están absolutamente desaparecidos, ¿ok? ¿Se hicieron? ¿No se hicieron? ¿Quién los hizo? ¿Cómo los hizo? Hay que destacar que esas películas se proyectaron en el marco de una programación más grande de una compañía lírica italiana que estaba de paso por Maracaibo. Dentro del programa de ellos iban a presentar una ópera y luego de la ópera presentaron 4 títulos, 2 de los hermanos Lumière y 2 presuntamente hechos acá, ¿ok? Pero esta proyección no formaba un programa individual aparte especial, ¿ok? Sino que formaba parte del programa de variedades que se iba a presentar ese día. Hacen además un anuncio increíble y es que dicen que la proyección se va a hacer con un cinematógrafo. Recordemos que lo que tiene Manuel Trujillo Durán es un vitascopio y que posiblemente no esté en Maracaibo. Se fue el día 8, el día de su cumpleaños, y se llevó el vitascopio con él. Entonces esta proyección se supone que se hizo, de acuerdo a lo que dice la prensa allí, supongamos que eso es cierto, se hizo con un cinematógrafo. ¿Y de dónde salió el cinematógrafo? Vamos a sospechar, vamos a especular. ¿De quién trajo ese cinematógrafo? Vino con la compañía teatral. Alguien de esa compañía lírica se trajo un cinematógrafo. Pero ya va, para tú tener un cinematógrafo tenías que ser emisario Lumière, tenías que estar autorizado por los hermanos Lumière en Francia. ¿Había algún autorizado allí? No lo sabemos. No podemos tener acceso a esta información, no lo sabemos. Entonces son muchísimos elementos que nos hacen pensar que él no pudo hacer esas películas. No tenía cámara, no estaba en Maracaibo y si estaba, el vitascopio no le permitía filmar, ¿ok? No, supongamos que se hizo de una cámara para vitascopio. Las cámaras de vitascopios que por aquí tengo, se llamaban kinetógrafo, que era la cámara para filmar películas para el vitascopio. Resulta ser que el señor Edison, que ya lo conocemos todos, era un tipo súper capitalista. Él tenía el monopolio de sus cámaras y él no vendía las cámaras. Nunca vendió unas cámaras, sino hasta muchos años después. ¿Por qué? Porque quien tuviera una cámara le iba a hacer competencia haciendo películas. Y al hacer películas, entonces él perdía el monopolio. Y él vendía cada una de sus películas a $12. Así que no vendía las cámaras para hacer películas. Así que por allí tampoco Manuel Trujillo Durán pudo tener una cámara para hacer una película para vitascopio. Entonces, aquí podría yo seguir media hora más, 1 hora más, hablando y especulando acerca del punto.
¿ok? Pero tengo que darle paso a la profesora Kaiser para que ella ahora nos meta todavía más piquiña en el cerebro. Porque ahora la profesora Kaiser nos va a hablar de la pertinencia de si debemos seguir celebrando el 28 de enero como el Día Nacional del Cine, porque se hicieron o no se hicieron las películas. ¿Las hizo él o no las hizo él? Y entonces si no las hizo él, ¿quién? ¿Y por qué? ¿Y cuándo? Deberíamos poner la nueva fecha del cine nacional. En fin, todo esto da para muchas conversaciones más, pero ya me debo despedir. Muchísimas gracias por su atención. Miren, ya va. Yo no les dije de dónde me ha sacado la cosa del dentista de México. Es de apuntes para una historia de la exhibición de cinematógrafo en Morelia, México, 1890-1910, de Rafael Orozco Flores, en Vivomatografías, una revista de cine chilente, la número 5. Si la quieren buscar, hasta ahí. Gracias, Marina, gracias, profe Yolanda, nuevamente. Bueno, hago también una síntesis, profe, con su permiso. Manuel Trujillo Durán tiene sus méritos, es decir, ¿no?, poner en duda, planteando lo que decía la profesora Marina, ¿no?, poner en duda que Manuel Trujillo Durán haya sido de verdad el responsable de filmar las vistas, muchachos bañándose en la laguna de Maracaibo y célebre especialista sacando muelas en el Gran Hotel Europa, más que nombre tan largo, no quiere decir que Manuel Trujillo Durán, el bachiller Manuel Trujillo Durán, no tenga méritos suficientes para ser, digamos, homenajeado, recordado, admirado incluso. Pero bueno, lamentablemente la falta de rigor investigativo pues echó a andar una hipótesis y con el tiempo terminó convirtiéndose prácticamente en una realidad impuesta, ¿no?, de tantos documentos, artículos, etcétera, etcétera, publicaciones que lo ubican pues como el realizador de estas vistas. La profesora invita a sospechar siempre hasta confirmar con fuentes documentales, ¿no? Eso es importantísimo en la academia y en la vida. Luego nos dice, cuando hablaba sobre Manuel Trujillo Durán, que era bachiller y que ciertamente para la época eso era un alto grado académico, digamos, ¿no? Así como, bueno, durante mucho tiempo también fue un grado académico, un técnico profesional en un área, luego un licenciado, maestros, magíster, doctores, postdoctores, etcétera, etcétera. Bueno, llegará el momento en que todo el mundo, o la inmensa mayoría, sean postdoctores, y entonces habrá que inventarse otros grados académicos para ir creciendo y aumentando el conocimiento. Y nos dice que es Luis Manuel Méndez quien en Nueva York alquila, no adquiere, sino que alquila los derechos para utilizar un vitascopio, que un dato que pongo sobre la mesa a ver si es verdad o es mentira. Entiendo que ese vitascopio que Luis Manuel Méndez alquila a Thomas Alva Edison es el primer vitascopio que sale de territorio norteamericano. ¿Eso es verdad? No, el número 25. Número 25. Y se presume que es el primero que llega a territorio suramericano. Es así, a territorio suramericano. Ok, es la cosa. Hay un detalle más que lo saca a la luz el profesor Jaime Sandoval de la Universidad del Zulia, que está registrado en el libro del Panorama Histórico del Cine Nacional, publicado por Cinemateca Nacional en 1998 o 97. Pero allí está una carta, la reproducción de una carta con una traducción libre que le manda la empresa de Edison a Luis Manuel Méndez reclamándole el pago por el alquiler del equipo. La respuesta de él es la que está. Bueno, está la respuesta. La respuesta de la carta de Bueno, el asunto es que le están pidiendo el
pago de 6 meses de arriendo que tiene atrasado. ¿Lo pagó, no lo pagó? No se sabe. El asunto es que, chama, pero yo recuerdo la carta. Sí. Sandoval relata que le mandaron esa carta pidiéndole, y entonces él responde diciéndole que son unos desgraciados porque le dieron los derechos a otros que están encurratados. Así es. O sea, primero hicieron el contrato con Luis Manuel Méndez y después le dan el contrato a otro que está en Curazao. En fin, el asunto es que ese Vitascopio estaba en Pico de Zamuro porque tenía una deuda. Le iban a bajar el software. Y por último dice que Manuel Trujillo Durán es efectivamente el primer exhibidor itinerante de Latinoamérica y que además pues es quien lleva el cine a territorio colombiano, específicamente a Bucaramanga. Metralla con Yolanda, metralla con Marina y bueno, vamos a ver cómo viene Patricia. Claro, te puedes venir para acá, cómo no. Es que tengo la mesita con la chuleta aquí de encuadre. No, gracias, tranquilo. Ya hice un desastre, lo cual era completamente esperable de mi parte y de quienes me acompañan acá arriba y de algunos de los que están sentados allá abajo que me conocen. Bueno, ustedes se preguntarán y algunos se podrán sorprender, primero Yolanda derrumbó 5 mitos en 10 minutos, ¿no? Entonces todo lo que ustedes creían ya no es, eso es muy bueno. Después Marina continuó e incluso acaban de ver cómo Yolanda le dice a Marina que no es eso sino otra cosa. Y ustedes se dirán, bueno, entonces ¿cómo se bate este cobre, no? No se sabe. Y no se sabe por qué, por una sencilla razón, que lo veníamos conversando en el automóvil. Marina nos dio la cola a Yolanda y a mí. En el auto ustedes no se imaginan lo que hicimos. Creamos una historia de los orígenes del cine venezolano paralela. Era como The Twilight Zone, liderada por Marina, que estaba allá en The Twilight Zone. Y Yolanda y yo intentando decirle, ya va, que entonces nos cambia aquí el universo, la cosa paralela no nos sirve hoy. Pero eso es así, y lo decíamos en el auto, y lo hemos conversado en otros foros, tal cual. Porque la historia no es una narración fija. Eso es lo primero que tienen que saber. Como esto es un foro sobre historia del cine, pero una universidad, yo no doy historia, aquí en UNEARTE di en algún momento historia del cine latinoamericano y venezolano contemporáneo, pero ya no. Ahora Vladimir da todo eso. Yo me engaveté en la mención guión, estoy muy feliz ahí, déjenme ahí. Pero la historia no es una narración cerrada. O sea, a diferencia de una obra literaria como una novela, donde está el final y se cierra. Incluso si el final es abierto para hacer secuelas, como pasa con las películas, igual hay una clausura en la narración. Eso no sucede con la historia. La historia es un relato que siempre está abierto y que va a cambiar constantemente. Y ustedes dirán, entonces no vamos a tener certeza nunca. Bueno, la certeza más aproximada, según las técnicas historiográficas, que no es lo mismo la historiografía que la historia, la certeza más cercana a una historiografía base que sustente ese relato histórico. Es decir, que yo tenga mayor acceso a las fuentes. La historia cambia porque, por ejemplo, sin desmeritar ese par de muchachos que hicieron esa tesis en el Zulia, que qué horror cómo mintieron todo. Bueno, pero es que en ese momento no tenían acceso a las fuentes. Eso es una cosa importantísima para un historiador. A veces la tengo, a veces no la tengo. A veces tengo acceso a fuentes que no son tan certeras. A veces el acceso a esas fuentes no está porque los avances tecnológicos no me lo permiten. ¿No? Es decir, poniendo un ejemplo que a lo mejor conocen,
no sé, porque ahora pienso y esa película tiene como 20 años. Parque Jurásico, la primera, sí, para uno es como de ayer, ¿no? Pero para estos muchachos no habían nacido, eso puede ser como el siglo pasado, el siglo pasado. La premisa de Parque Jurásico, la primera, que después además ya van por la no sé cuál, es que Richard Attenborough, que es el actor que lo hace, que es un director, pero el científico que crea Parque Jurásico, logró aislar el átomo gracias a una gota de sangre de un mosquito que había picado hace no sé cuántos millones de años un dinosaurio. Ese mosquito ha tenido toda la vida podrido ahí, congelado en la burbujita esa. Pero solo hasta ese momento tienes una rana. Solo hasta ese momento la tecnología le permitió a este señor sacar la secuencia del ADN. Bueno, igual pasa con la historia. Es decir, a lo mejor yo tengo X cantidad de fuentes, pero que por tecnología no puedo acceder o porque están en el archivo de la biblioteca de Washington, D.C., entonces, bueno, no tengo cómo viajar allá, entonces, bueno, lo más que hago es contactar a los servicios públicos por internet para que me manden algo, pero si me mandan todo cuesta mucho más y no puedo. Es decir, hay una serie de razones que no son solamente desdén por parte del historiador, o me leí solo un pedazo del texto y lo demás lo tuve que interpretar, porque el historiador interpreta, esa es otra. Obviamente no fabula como puede hacer un narrador de ficción, pero tiene que interpretar esos datos. Es decir, si se queda con los datos pelados, pues no sirve para nada el historiador, porque para eso yo misma voy y busco los datos, ¿no? Yo me leo un libro de historia porque efectivamente hay una interpretación de esos datos hecha por una persona que es historiador. Entonces, todos esos factores hacen que la historia no sea un relato clausurado. Entonces, ¿quién quita que dentro de 20 años el Twilight Zone que Marina hizo hoy en el auto, que no lo voy a contar porque no vamos a entrar en Twilight Zone hoy que ya estamos poniendo en duda todo lo que estamos poniendo en duda, no pongamos en duda nosotras mismas, por favor. Sí, porque entonces ya Marina nos sacó a nosotros del lote, ya también somos unas presuntas. No existimos, pronto. Pero alguien podría venir dentro de 20 años y decir, resulta que sí se consiguió un papel podrido en Burgos que dice que el señor Manuel Trujillo sí tenía un cinematógrafo y sí pudo rodar, filmar esas vistas. Porque la historia nunca está clausurada. Lo que tenemos de cierto ahora es, de alguna u otra manera, el panorama que les presentamos hoy. Es decir, el señor tenía que tengamos registro comprobado, porque yo puedo sostener eso ahora porque tengo registro comprobado. No porque estoy elucubrando, sino porque Yolanda se ha enterrado y Mariana se ha enterrado en papeles y microfilms y demás cosas que tiene que hacer uno para averiguar algo de 1896, 97, 98. No tenía cinematógrafo sino vitascopio, ergo no puede filmar. Es tan sencillo como si yo no tengo cámara no puedo filmar. O sea, eso es un perogrullo allá hace 2 siglos y ahora. O sea, si yo digo, yo voy a hacer una película pero no tengo nada para filmarlo, ustedes me dirán, no, tengo que tener que hacer un celular con cámara. Digo, es lo mínimo que hoy se tiene. Si no tengo cámara, si no tengo aparato que registre, no puedo filmar. Entonces, lo que tenía el señor era un vitascopio que solo proyecta. Segundo, bueno, ya Yolanda lo dijo, no son las primeras proyecciones, entonces tú dirías, bueno, no son las primeras películas, pero son las primeras proyecciones. Entonces vamos a decir que entonces el 28 de enero celebramos el Día Nacional del Cine, porque son las primeras proyecciones públicas hechas en Venezuela. Tampoco. Pues son del 11 de junio del año anterior. De bueno, podemos celebrar el 11 de junio si queremos, ¿no? Entonces tampoco son las primeras proyecciones públicas hechas en el país, porque son de 6 meses antes, 8 meses antes, junio, julio más enero. ¿Que podemos homenajear a Manuel Trujillo? Sí, señor. Pero no con el pecado de nacimiento. Yo me traje, está en la encuadre número 18, Marina me recordó el dato, confieso que si no hubiera tardado mucho más tiempo en conseguirla, o sea, sé que estaba, pero no me acordaba en qué número Marina me lo dio. En la 18 hay un facsímil fotocopiado del decreto de la República que celebra el 28 de enero como Día Nacional del Cine. Es el decreto 2704 del 11 de enero de 1899. 1989, tuve dislexia, yo que no sufro de eso. De 1899 y el decreto está firmado por el presidente de la República de su momento, el señor Jaime Lucinchi.
Y según registra Margot Benacerraf, según las palabras que dio ese día, aquí se registran palabras de varias personas importantes del gremio cinematográfico en una actividad que se celebró en la Cinemateca, fue a petición, la petición para decretar el Día del Cine Nacional la hizo quien era el ministro de Cultura. En ese momento eso era un ministerio de Estado, es decir, un ministerio sin cartera. Sin cartera quiere decir que no tiene presupuesto. Y a la vez presidente del CONAC, del Consejo Nacional de la Cultura, José Francisco Sucre Figarela. Él elevó la petición a Presidencia de la República. Los ministerios sin cartera dependen, todos los ministerios, pero sobre todo los sin cartera, dependen más directamente de Secretaría de Presidencia. Y según cuenta Margot Benacerraf aquí, es a petición de Carmen Luisa Cisneros en representación de la Cinemateca Nacional, de la Fundación Cinemateca Nacional. ¿Ok? Pero nace con un pecado de origen porque efectivamente dice que se decreta ese día porque, fíjense, se los voy a leer textual, el decreto presidencial, considerando que el día 28 de enero de 1897 se realizó la primera proyección cinematográfica pública en el Teatro Baral de la ciudad de Maracaibo, fecha en la cual se exhibieron 2 películas realizadas en el país por Manuel Trujillo Durán. Están todos los mitos ahí, tal cual, Yolanda lo acaba de citar. El mito 1, 2 y 3 está aquí en el acta de nacimiento de la celebración del Día Nacional del Cine, que se llama Día Nacional del Cine, más allá de que todo el mundo dice Día del Cine Nacional. Ese es otro chiste que es buenísimo. Yo recuerdo que escribí para Encuadre, esta misma, pero no tan atrás. Yo empecé a escribir para Encuadre no en el 89, sino como en el 92, no mucho después. Carmen Luisa Cisneros, quien dirigió Encuadre durante muchísimo tiempo, era maravillosa, nos dio clases. Y a los alumnos que escribían bien, nos invitaba a escribir en Encuadre. Entonces todas nosotras tuvimos el privilegio, estando como ustedes aún en la universidad, e incluso yo empecé a escribir para Encuadre desde el 4º, 5º semestre, ya yo 21 años más o menos, uno escribía. Yo escribí un artículo que ayer de verdad tuve migraña y no me puse a buscarlo, pero bueno, les puedo contar de qué va de lo que estoy hablando ahorita. ¿Qué realmente celebramos? Día Nacional del Cine, el Día del Cine Nacional. Día Nacional del Cine, a mí me parece bien celebrar los días nacionales de cualquier cosa, porque al menos sirven para que uno se reúne y hable paja como nosotros hoy aquí. Entonces está el Día Nacional del Teatro, el de la danza, el del joropo. Chévere, porque se hace algo y eso está bien. Hoy se van a proyectar 4 películas aquí en la Margot, en las salas de Cines Unidos, en varias, van a proyectar todo este fin de semana películas venezolanas del año pasado que ya no están en cartelera y que van a estar solo por el Día Nacional del Cine. Entonces, uno celebra eso. ¿Cómo se va a negar a una celebración así? Yo hay algunas de esas películas del año pasado que no logré ver, voy a aprovechar de ir a verlas. Mis amigos directores todos me mandaron ayer el mensajito, a ver si vas a aprovechar este día y nos vas y nos ves, bicha, es verdad. ¿No? Entonces, uno no puede negar el hacer una celebración. Pero obviamente no podemos celebrar el Día Nacional de nuestro cine cuando las 2 cosas fundamentales del cine son o bien la producción o bien la exhibición y distribución, si ninguna de esas 2 cosas se hizo el 28 de enero. ¿No? O sea, lo que da motivo a que celebremos el tal día como mañana, 28 de enero, no es la primera exhibición pública ni son las primeras películas venezolanas. Las primeras películas venezolanas no se saben. Ustedes preguntarán, bueno, estas han escurrido el bulto de decidir cuáles son las primeras películas venezolanas. No hemos escurrido el bulto, no se sabe. No hay todavía, se cree que son unas vistas, se cree que son de no sé dónde, pero por supuesto todo ese material está perdido, para empezar por ahí, o sea, se perdió porque se echó a perder, porque se quemó, porque el nitrato de aquella época, en fin. Entonces, está bien que celebremos un Día Nacional del Cine, claro. Como les digo, yo estoy de acuerdo con que celebre el Día Nacional de cualquier cosa. Siempre es una oportunidad para encontrarse, para reunirnos, para ver, para reflexionar. Ahora, lo que da origen, que es la exhibición y la producción venezolana, no ocurrió este día. Y eso tenemos que estar conscientes. Eso no quiere decir que tengamos que mover la fecha. Digo, eso nada más no depende de nosotros, no nos angustiemos por eso. Lo importante, si eso depende de otro decreto presidencial y no sé qué, olviden.
Pero lo importante es que no cometamos el error. Esto que están diciendo Yolanda y Marina, se sabe hace 20 años, señores. No más, porque yo estaba estudiando en la universidad. Y yo me gradué yo empecé a dar clases en la UCB en el 91, es decir, ya me había graduado. Y eso cuando yo estudiaba, ya se sabía, al menos con total certeza, que las películas no eran de Manuel Trujillo, ¿no? Entonces, no puede ser que tengamos 25, 30 años repitiendo el mismo error. Eso sí no puede pasar. Casi 40 más bien. O sea, la historia cambia porque la historia no es una narrativa cerrada. Sí. Lo que no puede pasar es que sigamos calentando el agua tibia, porque yo no digo descubrirla, digo recalentando el agua tibia. O sea, eso es lo que no podemos. Lo que tenemos es que seguir más bien un camino de aquellos que se dedican a la historia, no sé cuántos de aquí habrá, porque todos los alumnos en líneas generales quieren ser directores. Yo tengo una alumna en guión ahorita. No quieren ni escribir porque no saben. Entonces, pero a quienes se dedican a la historia, quienes les amen esta pasión, es seguir trabajando en ese camino de la construcción, porque al fin y al cabo lo que yo sí creo que es importante es que nosotros honremos al cine nacional, que es diferente al Día Nacional del Cine. El cine nacional, a mi criterio personalísimo, yo prometo buscarles en qué encuadre están para que hagan réplica y todos aquellos que estén en desacuerdo, implica todo nuestro cine. ¿Y qué es el cine nacional? Para mí el cine nacional es efectivamente la producción, porque no hay cine nacional si no hay filmografía, si no hay película. Pero el cine nacional es la distribución, el cine nacional es la exhibición, el cine nacional son los rentals que te permiten que tú vayas y les alquiles unas grúas y unos equipos y una cosa para hacer cine, que tú no tienes en tu casa unos rieles de una grúa, mentira. Tú eso lo alquilas, porque tú tienes grúa una semana de 8 de rodaje, no tienes grúa más, a menos que hayas hecho un plan de rodaje muy chimbo, ¿no? Pero se supone que uno agrupa toda máquina una semana para ahorrarse lo real. El cine nacional es también el público. El cine nacional son instituciones públicas o privadas como la Cinemateca. El cine nacional son nuestros gremios. Venezuela tiene una tradición gremial en nuestro cine muy larga, con CABEPROL, con la ANAC, durante muchísimo tiempo la FEBEC, la Federación Venezolana de Cineclubes, fue muy activa y le debemos muchísimos logros que tenemos hoy en día, que ni siquiera sabemos que los tenemos. Están gracias al trabajo arduo de la FEBEC. Maite Galán puede dar testimonio de ello, por ejemplo, que la veo aquí, ¿no? Hoy en día incluso tenemos más gremios, porque está el gremio de los documentalistas que surgió, recientemente en comparación con lo que sería CABEPRO, la ANAC y demás. Volvió la Sociedad de Críticos de Venezuela, que existió por allá, por los 70, 60, 80, murió, y Sergio Monsalve la retomó, junto con Luis Bond. Yo formé parte un tiempo, ahora estoy un poco inactiva, separada de ellos. Tenemos la Sociedad de Cinematógrafos, Pedro Laya está ahí siempre muy activo. Es decir, Venezuela ha tenido una larga tradición gremial. Y decir que eso no forma parte del cine nacional sería ingrato para con toda la gente que se parte el lomo por el cine nacional. Una patalería. El cine nacional también son los centros educativos, las universidades públicas y privadas, las escuelas de cine que todavía echándole pichón sobreviven. Ahí está María Elena Capriles todavía con su escuela. Es insólito la cantidad de años que tiene esta mujer echándole pichón, más las escuelas nuevas que han surgido, la Universidad Audiovisual, la Escuela Nacional de Cine. Eso también es el cine nacional. El cine nacional es su crítica y sus historiadores, porque no hay cine. El cine no perdura a menos que esté aquí. Parece un chiste, pero es así. Es decir, en el auto veníamos comentando que el público de esas proyecciones que se hicieron en el Teatro Baral, que ya sabemos que no son las primeras y que no son venezolanas, se quejó de la calidad de las películas venezolanas porque al parecer hay un problema ahí con el proyector en la teoría del Twilight Zone de Marina. Pero el hecho es que sí se quejaron, porque está un artículo que Ambreta Marros encontró en la prensa local de aquel momento. Nosotros sabemos qué le gustó y qué no le gustó al público, y si la proyección fue buena o mala, porque hay historiadores, hay críticos y hay estudiosos del cine. Es decir, un cine solo construido, y me van a perdonar los directores, pero es que de verdad tienen un ego muy grande muchas veces, iba a decir de vez en cuando, pero en realidad es como casi siempre, de creer que el cine nacional es solo
la producción fílmica es un pelón, porque tu película va a desaparecer en el montón de 800 millones de películas que se hacen todos los años. Y queda, porque al público le gustó, y como dentro de 45.000 años vas a saber que al público le gustó, porque hay una cosa escrita, porque hay un registro histórico. Nosotros no tenemos más datos de lo que ocurrió en 1897 con esa proyección y cuáles son las películas, porque hasta ahora no se ha encontrado más registro. Ustedes dirán, bueno, claro, pero eso era en aquella época que el cine se echaba a perder porque tenía nitrato de plata. Bueno, les voy a contar un chiste. El soporte digital, esta cosa que todos tenemos, yo no tengo mi teléfono en la mano, me parece de mal gusto, a mí porque está tomando notas y lo entiendo, no era con el mal gusto contigo, sino que es de mala educación que uno esté hablando o otro esté hablando y uno esté enterrado ahí en la cabeza, ¿no? Pero esta cosa, el digital, todos ustedes tienen una cosa digital, muere más rápido que las películas de 35. Aquí está el presidente de la Cinemateca, entre otras cosas que hace Vladimir, también dirige la Cinemateca. Eso es de un volátil, o sea, eso, olvídenlo. Dentro de 2 semanas, esa data tapiche. Entonces, pero más allá de eso, que ahorita todos los científicos están investigando cómo darle mayor perdurabilidad a la data, no es solo eso, sino que la memoria de nosotros los espectadores es muy volátil y muy estéril, y solo perdura. Porque hay unas hormiguitas fastidiosísimas como nosotros, digo nosotros porque Vladimir da de verdad historia y también hace trabajo de historia, que estamos ahí fastidiados. Maite tiene cuántos años ahí, dale, y no pela con visor, y aparte de visor en los festivales que organiza, que Maripili va a la cabeza, lo vuelve a invitar a uno para que uno vuelva a echar cuenta, porque no se debe cansar nunca, hay que luchar por eso. Entonces, para mí, eso es lo que tenemos que honrar. El Día del Cine Nacional, entendiendo cine, toda la cadena. Vamos a llamarla cadena, pensando en el señor Ford y su cadena de producción. Digo, es fordista la concepción de cadena, efectivamente, ¿no? Pero usémosla como metáfora. El auto del señor Ford pasa por toda una cadena que también incluye al cliente y las valoraciones del cliente sobre ese automóvil. Incluye la publicidad. Es decir, también es importante los valores asociados al cine, ¿no? Para mí eso es lo que realmente, sin desmeritar el trabajo, porque entonces me estaría echando paja a mí misma, es decir, es importante el trabajo que hacemos los historiadores y los críticos y quienes reflexionamos sobre el cine, por supuesto, pero creo que lo importante es que rescatemos toda la cadena y que rescatemos al Día del Cine Nacional. Y entonces se festejan las universidades porque la educación audiovisual es parte del cine nacional. Y se festeja en el campo de la historia y la historiografía porque contribuye a la cadena del cine nacional. Y se festejan las salas, y se festejan los gremios. Pero yo siento que esa es la concepción que realmente, en mi caso, yo prefiero celebrar el Día del Cine Nacional como un concepto general que nos engloba a todos y no solo al pequeño y restringido grupo de realizadores sin quienes no tendríamos trabajo todos los demás. Digo, yo soy guionista, entonces si yo no tengo un pana que dirija eso, mis guiones quedan en una gaveta, pero yo no pretendo dirigir ninguno, gracias, ¿no? Entonces no estoy desmeritando a los directores y a todo el equipo de realización, pero si uno ve toda la cadena del cine nacional, es una pieza importantísima el engranaje, pero no es la única. Yo quería cerrar solo, digo, ya cerré mi intervención, pero quería hacer una acotación, digo, a propósito de que Marina dice, Patricia tiene, esto es parte del Twilight Zone del auto, que estuvo muy bueno. Del anuncio, efectivamente, de la prensa zuliana para la función de ese día. Que no es la primera función, que no son venezolanas, etc. Dice, estreno del portentoso aparato El Cinematógrafo en cursivas. Entre paréntesis, Vitascope perfeccionado. Escriben cinematógrafo en castellano y el Vitascope lo dejan en inglés. Es un éxito, porque debería decir Vitascopio. Pero bueno. Nombres de los cuadros. Cuadros eran otro sinónimo para vistas, que era como se llamaban las películas en aquella época. Primero, Los Campos Elíseos, París. 2, un célebre especialista sacando muelas en el Gran Hotel Europa, Maracaibo. Tercero, muchachos bañándose en la laguna de Maracaibo. Cuarto, la llegada de un tren. 3 y 4 no tienen entre paréntesis ciudad, ¿no? Porque Los Campos Elíseos dice París y el célebre Hotel Europa dice Maracaibo.
La laguna de Maracaibo, entenderán que si los muchachos se bañan en esa laguna, debe ser Maracaibo, y la llegada de un tren, pues no importa, llegó a cualquier lado. Uno entonces, ustedes dirían, que fue lo que le pasó a estos jóvenes que hicieron la primera tesis que da origen a todos estos, que uno no puede llamarlos errores, porque para el momento histórico ellos lograron llegar a interpretar lo que consiguieron hasta donde lo consiguieron. No es un error, a menos que seas profeso, que en el caso de ellos no es, ¿no? Es que se arroparon hasta donde le llevó la cobija, pues, ¿no? Como le dije, la historia es un relato abierto. Fíjense, aquí dice el cinematógrafo. Si nosotros asumimos esto cierto, que no, hasta ahora no lo es, porque no hay ningún papelito, ninguna evidencia de que ellos adquirieran un cinematógrafo de la casa Lumière, porque los Lumière tenían emisario certificado, es decir, no era que yo podía ir para el abasto y comprarme un cinematógrafo, no. Pero si esto fuese cierto, entonces automáticamente es cierto que esas vistas las puede haber hecho en Venezuela, porque el cinematógrafo sí filma. Quizás no Manuel Trujillo Durán, pero al menos algún venezolano sí. Pero lo curioso de esto es que dice entre paréntesis Vitascopio perfeccionado. Y 2, que era lo que yo comentaba cuando veníamos hacia acá. Esto no es un artículo ni siquiera es un artículo de prensa hecho por un periodista. Esto es un anuncio publicitario. Si hay algo que sí sabemos todos, pero desde hace años, siglos, es que la publicidad siempre miente. Es así. O sea, ahí sí no hay que estar preguntándose, ni suponiendo que quizás sí, quizás no. Si usted ve una propaganda y el 99% de lo que dice y ofrece es total y absolutamente mentira. Digo, pues ese es el trabajo de la propaganda. Esa es la única certeza, que, aparte de que Marinela y Yolanda les tumbaron toda la certeza, Marinela le dijo que sospecharan siempre. Y entonces somos como los sospechosos habituales. Y yo soy Kaiser Sose, literal, porque ese es mi apellido, Kaiser. La única certeza que sí tenemos, y que vamos a tener siempre, es que toda publicidad y toda propaganda te engaña. Eso es así. Digo, aquí seguramente, porque los que trabajamos, los que estudiamos arte, seguramente la mayoría tenemos que matar tigres en la empresa privada. Yo trabajé en branding y promociones de cualquier cantidad de canales, públicos y privados, y háblenme, ¿no? Entonces, esto es una publicidad que pagó en el periódico de su momento, en Maracaibo, la empresa que trajo a la compañía lírica y que además acompañó ese espectáculo de ópera y de opereta con la proyección. Entonces, el cinematógrafo Vitascopio perfeccionado. No hay registro de que en Maracaibo ni Manuel Trujillo ni nadie tuviese un cinematógrafo, porque esas cosas se vendían con licencia. Ya le voy a dar el pase a Marina, ¿no? Entonces, tenemos registro de la licencia del Vitascopio. Ya aquí mis compañeras dijeron los nombres, ¿no? Y incluso de la deuda. O sea, encima debíamos esos reales. Y Edison, que era un súper recontra empresario, que por supuesto, si no me pagas no existo, le vendió la cosa a unos curazoleños, porque si nosotros no pagamos nunca. Entonces, esas cosas se llevaban con mucho registro. Entonces, piensa que también hay que saber leer. Esto salió en el periódico, pero es un anuncio de publicidad. Tengo que saber leerlo.